Entonces, un repasito de lo que habíamos visto la semana pasada, que eran los instrumentos financieros, ¿sí? Habíamos reconocido que hay dos tipos de instrumentos financieros, unos que se reconocen como al costo amortizado, entre esos estaba el ejemplo que yo les ponía del CDT, y otros que eran medidos al valor razonable con efecto resultado o con efecto ORI u otros ingresos, otros resultados integrales, ¿sí? Que el efecto era directamente relacionado con el patrimonio. Entonces eran los dos movimientos que manejábamos. Eso solamente con respecto a las inversiones. Entonces acá vamos a poner inversiones. Resulta que existen otros tipos de instrumentos financieros que se nos puedan presentar, que son las famosas cuentas por pagar, por cobrar, perdón. En las cuentas por cobrar tenemos diferentes tipos de cuentas por cobrar, como por ejemplo los clientes, ¿sí? Tenemos también esas cuentas por cobrar. A empleados, ¿sí? Tenemos esas cuentas por cobrar a socios o accionistas, ¿sí? ¿Qué tienen en común estas tres? ¿Quién me recuerda qué es deterioro? La pérdida del valor del producto en el tiempo. ¿Qué es deterioro? Profe, ¿sí me escuchó? Sí, señora, sí, Pau, sí la escuché. Entonces, como dice Paula, es la pérdida del valor del dinero en el tiempo, que es lo mismo que decir, es la pérdida del valor adquisitivo del dinero, ¿sí? Es lo mismo, cualquiera de las dos están bien. Bueno, resulta que, por ejemplo, ¿qué pasa casi siempre cuando, o bueno, antes, en algunas empresas, no voy a decir que en todas, le prestaban plata al empleado? Yo le decía, señor empleado, yo le voy a prestar a usted 5 millones de pesos. Le voy a prestar 5 millones de pesos. Y me debe de pagar en 5 cuotas y cada cuota de 1 millón de pesos. La pregunta que yo les hacía acá, bueno, no, acá no, acá voy a hacer otra. La pregunta que yo les voy a hacer acá, Profe, señora, ese valor que dice ahí a prestar es cuánto. 5 millones, Ahí no le sobra un cero. quitémosle el cero. Y acá también me sobra un cero. Sí, y es que le iba a decir que si le ponía los puntos que se entendía mejor. Está bien, no pasa nada. Gracias. Con gusto. 5 millones y me va a pagar en 5 cuotas de 1 millón de pesos cada uno, ¿sí? Lo que les decía y lo que les vengo diciendo a todo mundo, no es lo mismo decir yo voy a prestar hoy 5 millones y dentro de 5 meses esta persona me vaya a pagar los 5 millones, ya automáticamente perdió valor adquisitivo. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros como analistas o contadores tenemos que tener en cuenta que eso tiene unos intereses presuntos. Al ser esos intereses presuntos es que no los voy a recibir. Les voy a hacer los dos ejemplos, no los voy a recibir, pero los tengo que tener en cuenta. Entonces, según esto, una tablita de amortización para este ejercicio sería el número de periodos,
bueno, acá le voy a poner más bien per de periodos, el abono o la cuota, ¿sí? Y el saldo. Hipotéticamente diciendo pues que esta persona no me va a pagar intereses y me va a pagar los 5 millones de pesos exacticos dentro de 5 meses. Entonces en el periodo 0, que es cuando yo le hice el préstamo, vamos a tener los 5 millones, ¿sí? En el periodo 1 esta persona me va a pagar 1 millón de pesos. En el saldo sería la diferencia, entonces los 5 millones menos el millón de pesos, ¿sí? El millón de pesos. Entonces en total sería que mi saldo final vienen siendo 4 millones de pesos, más estos 5 millones menos este millón de pesos acá, hasta llegar al periodo 5, que es donde esta persona me estaría pagando 2, 3, 4 y 5, que me estaría pagando estas cuotas. Se supone que así debería de ser la contabilización. Entonces acá les voy a arrastrar, acá serían 4 millones, acá serían 3 millones, acá serían 2 millones y acá 1 millón. Obviamente que el final es el millón completico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Esto dentro de nuestra contabilidad o dentro de nuestro análisis no puede ser correcto. ¿Por qué motivo? Porque pues no es lo mismo decir yo voy a prestar 5 millones acá y yo cada mes voy a recibir 1 millón de pesos, ¿sí? Como les decía, no es lo mismo recibir 5 millones, yo tener 5 millones acá, que recibir los 5 millones y ni siquiera los 5 millones, el millón de pesos mensual. ¿Qué pasa ahí, chicos? Nosotros tenemos que determinar una tasa de interés, que esa tasa de interés es presuntiva. Al ser esta tasa de interés presuntiva, tengo que crear una nueva tablita de amortización con los pagos establecidos por las personas. Entonces, este sería la amortización correspondiente a este ejercicio, ¿sí? Sin que me paguen nada de intereses ni nada por el estilo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, señora. Perfecto. Resulta que este mismo ejercicio, yo como contadora o como analista de la información financiera, yo le debo de decir al gerente: señor gerente, usted en este momento está perdiendo plata, y la plata que usted está perdiendo es la diferencia del valor presente, que serían los 5 millones, versus el valor futuro, listo. El valor presente, en este caso, en este ejercicio, no serían los 5 millones, ¿sí? Ya les voy a decir la formulita. Y el valor futuro son los 5 millones, que es lo que yo voy a recibir al finalizar el periodo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Para determinar esta incógnita, que es mi valor presente, yo debo de coger, entonces, valor actual es igual a valor futuro dividido 1 más una tasa de interés elevado a la n, ¿sí? Entonces yo debo de hallar eso. Para yo determinar eso, yo debo de determinar entonces cuál es mi valor actual, cuál es mi valor futuro, cuál es la i y cuál es la n. Entonces vamos a empezar acá. BA es igual a valor actual. BA es igual a valor actual. BF es igual a valor futuro, ¿sí? Y es igual al interés o la tasa de interés, y n es igual al número de periodos. Entonces, valor actual. Valor actual vienen siendo
mi incógnita, ¿sí? Valor futuro, vienen siendo mis 5 millones de pesos. Tasa de interés, vamos a buscar una tasa de interés. Laura casi siempre ingresa, y es como un datico para que ustedes lo tengan ahí, siempre trata de buscar la tasa del DTF, miremos DTF hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar una tasa del 4.42% efectivo anual, ¿sí? O sea, eso es como es que me gusta más la del Banco de la República esta. Entonces, siempre que yo vaya a determinar unas tasas y que ustedes de pronto estén analizando algunas políticas de la empresa, traten de buscar las tasas más representativas del mercado. A mí me gusta buscar mucho las del DTF porque son tasas que son muy reales y que me las establece el Banco de la República, ¿sí? Entonces vamos a inventarnos acá la tasa. La tasa de interés del 0.25, 0.50% efectiva mensual, ¿sí? Efectiva mensual. Y el número de periodos serían los 5 meses en la que esta persona me está pagando. ¿Cuánto les dio? Ah, mentiras. Listo. La incógnita es mi valor actual, ¿sí? Mi incógnita es el valor actual. Recordemos que la fórmula del valor actual va a ser valor futuro dividido 1 más la tasa de interés, que en este caso sería 0.50%, ¿sí? Elevado a la n, que en este caso serían 5, y el valor futuro vienen siendo los 5 millones de pesos, ¿sí? Eso me determina el valor actual. Ahora sí, ¿cuánto les dio? Ok, profe, a mí me da 4.876.853. Listo. ¿Alguien le dio un valor igual o un valor diferente? Entonces eso me da 4.876.853, ¿sí? Ese sería el valor actual de este ejercicio, es decir, que en este caso la persona está perdiendo un valor adquisitivo de 123.147 pesos. ¿Sí me hice entender el ejercicio, muchachos? Sí, profe. Bueno, entonces, entonces eso es lo que yo le voy a decir al gerente. Señor gerente, usted en este momento está perdiendo un valor de 123.000 pesos por ese préstamo que usted le hizo al empleado sin cobrarle ninguna tasa de interés, sin cobrarle nada a este empleado, ¿sí? Pero entonces, dentro de nuestras contabilidades, nosotros tenemos que determinar realmente cuánto estamos perdiendo. ¿Cómo lo determinamos? Entonces ya tenemos el valor actual. Bueno, les quería enseñar como un truquito no, algo que nos facilita mucho el Excel, que es hallar ese valor actual, pero con funciones de Excel. Entonces, acá vamos a buscar la función fx, vamos a buscar en financieras,
Yo me sé el nombre, en este caso de este computador es BA, y le voy a decir buscar y me busca el BA, que es el valor actual. Laura. Es el valor actual. Vamos a coger la tasa de interés, que sería el 0.50%, ¿sí? El número de periodos, que serían los 5 meses, el pago, en este caso no contamos con ningún pago, y el valor futuro, que serían los 5 millones de pesos. Cuando estemos acá en el valor futuro, le vamos a poner menos al inicio para que el resultado me lo arroje de manera positiva. Es decir, que el valor actual viene siendo de 4.876.853.34 centavos, con 34 centavos. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Vamos bien. Sí, profe, vamos bien. Perfecto. Resulta que yo le tengo que hacer una tasa de amortización a este ejercicio con base a este valor presente, no al valor futuro de los 5 millones, porque él me va a pagar directamente, cada mes me va a pagar 1 millón de pesos, o sea, sí o sí, cada mes me va a pagar esta persona 1 millón. Pero yo necesito hacer una tabla de amortización para determinar realmente cuánto voy a perder dejándole de cobrar esta tasa de interés a este empleado por un préstamo de 5 millones que yo le hice a él. Entonces, fórmula de pago. Va a ser valor actual por la tasa de interés dividido 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n, ¿sí? Esta es la fórmula del pago. De pronto creo que me estoy equivocando en algo, no recuerdo bien ya la fórmula. Entonces, en este caso, el valor actual vendrían siendo los 4.876.853. Recomiendo que si están en Excel, formúlenlo, traigan de una vez la fórmula. La tasa de interés que venga siendo el 0.50% dividido 1, es que siento que me falta algo, dividido 1 menos 1 más la tasa de interés, que es el 0.50%, elevado a la menos 5, que sería el número de periodos, ¿sí? Esa sería la fórmula para realizar el valor del pago. ¿Cuánto les da? Profe, no se da pequeñito. Debe de dar por ahí 900. Ah, no, entonces me quedó malo. Pero, o sea, ¿es la fórmula que usted tiene ahí, uno menos, o es la Ajá. otra? No, esta que está acá, esta, que les acabé de encerrar y de sombrear de un color grisecito, para determinar el pago y para determinar la real tabla de amortización que tenemos que tener en cuenta en este ejercicio. ¿Sí? Entonces vienen siendo, voy a abrir paréntesis, los recomiendo mucho que lo hagan por separado, ¿sí? Como para que no vayamos a tener pierde acá. Los 4.876.853
por el 0.50%, ¿sí? Traten de tener en cuenta o muy en cuenta los paréntesis, porque si no, pues tendríamos un inconveniente ahí con el ejercicio. Acá le quito esto y ya puedo guardarlo todo eso. Y vamos a coger este mismo Laura Pereza más y es súper importante que le pongan el menos 5, porque si no nos va a quedar mal el ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto les dio ya? O sea, estos dos valores le deben de quedar así más o menos. Ese es valor. 0.23. Ese valor sí me suena como más real. Mire que me tiene que dar muy parecido al $1.000.000 que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, vamos a coger este valor y lo vamos a dividir entre este 0.990.000, ¿sí? 990.000 49 pesos con 87 centavos. Hasta acá vamos bien, ¿cierto? Vuelvo otra vez, verifiquémoslo. Verifiquémosla, Profe, pero no señor. entiendo algo. Esa fórmula de pago que estamos usando ahí Ujú. es para identificar qué. La verdadera tabla de amortización, Santi. Pero no se supone, o sea, entendería yo Ujú. que si ahora le vamos a, lo que le deberíamos cobrar realmente al empleado, no debería ser 1.000.000, sino que hay que sumarle de interés, porque nos está dando un Ojo. valor inferior a 1.000.000 y no superior. Ojo lo que yo estoy diciendo acá. Yo le estoy prestando al empleado y el empleado me va a pagar en Sí, 5 cuotas de $1.000.000. Ya con sí. haber hecho ese contrato verbal, yo ya tengo que respetar ese contrato con él. Yo que tengo que hacer como analista, debo de decirle al señor empresario, usted en este momento está teniendo una pérdida por encimita de 123.000 pesos entre el valor razonable, Sí. el valor presente, perdón, menos el valor futuro, que es lo que usted va a recibir al finalizar el periodo, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí. Que esto es un estimado como para que el gerente sepa, uy, sí, estoy perdiendo plata. Pero yo no puedo ir a Ahora decirle sí. al empleado, señor empleado, sobre estos 5 millones yo le voy a No lo cobrar voy a uno. cambiar. Exacto. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Mostrarle realmente cuánto está perdiendo el jefe. Mensualmente. Exacto. No solamente, sí, mensualmente. Ya. Mensualmente Sí, y ahí en yo total. estaría diciendo que mensualmente está perdiendo 10.000 pesos, pues Ujú. 9.950 pesos, que eso al final del ejercicio son 123.000, creería yo, ¿no? Sí. Pues no va a dar igual, porque es diferente, da un poquitico diferente, pero espéreme y verás, ¿Por qué? terminamos. Porque en cada pago va a incrementar, ya en el siguiente no va a perder, Va a pues no va a exacto, perder va a disminuir. 950, sino que va a perder un poquito más. Exacto. Entonces es como para que tengamos en cuenta eso. Ahora, vámonos a la fórmula, porque es que a mí me gusta siempre verificar que lo que hagamos esté bien. ¿Cómo me doy cuenta que está bien el ejercicio que hicimos acá con esta fórmula que tenemos acá en este puntico? Me voy para función, bueno, acá en este puntico, eso. Me voy para función fx, ¿sí? En este caso me voy para las financieras y como yo no sé cómo se llama esta función, le vamos a decir pago, vamos a buscar pago, ¿sí? Y me muestra todas las funciones que sean de pago. En este caso solamente necesito pago. Tenemos la tasa de interés, tenemos la tasa de interés. Tenemos el número de periodos, correcto, tenemos los 5 meses. Tenemos valor actual, ojo que acá ya no me va a sumar este valor futuro de 5 millones, porque se supone, entre comillas, sería mi valor actual, sino que serían los 4.876.000, que es el valor realmente que yo voy a reconocer en mis estados financieros, ¿sí? Serían estos 4.876.000 y listo.
Bueno, en este valor actual les recuerdo, es importante que le pongamos el menos al principio para que nos dé un valor positivo. Entonces mire que nuestro ejercicio está perfecto. ¿Sí? Siempre tratemos de utilizar los dos. Son herramientas que de verdad son... el Excel es lo máximo. Listo. Entonces ya determinamos el pago o la cuota. Ya determinamos el valor actual. Ya determinamos una tasa de interés. Y ya determinamos un número de periodos, ¿sí? Pago son los mismos 990.000. Valor actual son los 4.876.000. Tasa de interés es el 0.50% efectivo mensual. Y número de periodos son 5 meses. Listo, ya tengo toda esa información. Vamos a hacer la real tabla de amortización que le debo de presentar al jefe, de decir, bueno, señor jefe, se supone que usted le tuvo que haber dado una rentabilidad, entre comillas, del 0.5%, pero al contrario, usted es una pérdida para usted. Así que, jefe, lo siento. Entonces, o ustedes cuando estén haciendo este tipo de análisis también lo pueden plantear de esa manera. Entonces vamos a tener el número de periodos, el NPER, vamos a tener la cuota o el pago, vamos a tener el interés, vamos a tener el abono a capital y vamos a tener el saldo, ¿sí? Número de periodos, empezamos desde el periodo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El pago, en el periodo 0 no vamos a tener nada, no vamos a tener intereses tampoco porque pues no estamos cobrando igual, y tampoco vamos a tener abono a capital. En el saldo final o en el saldo del ejercicio vamos a tener los 4.876.000. Vamos a centrar un poquitico esto. Y esto pongámoslo en miles. Listo, acá. Esto también centrémoslo. Y se lo vamos a tener en miles. Acá en la cuota 1, perdón, en el periodo 1, vamos a tener el valor de la cuota, que serían esos 990.000, ¿sí? Como Excel es una maravilla, me han escrito, yo no he mirado. Listo, Valentina, pues ya miré tarde, pero no hay problema. Si me escucha, no hay problema. Listo, entonces como yo aprovecho mucho el Excel, o sea, le exprimo lo más que pueda. Hay dos opciones, hacerlo manual mes a mes o simplemente coger y arrastrar la fórmula. Si yo quiero arrastrar la fórmula, en esta B29, en esta cuota que yo tengo acá, le voy a apretar F4. Si es desde el portátil, le van a apretar fin F4 para que me determine o para que quede fija esa celda y no me la mueva, ¿sí? En el interés vamos a coger los 4.876.000, los vamos a multiplicar por el 0.5%, igual le vamos a dar F4 para que predetermine o quede esa tasa fija y no me la vaya a mover, ¿sí? Para el abono a capital sería la diferencia entre los 990.050 pesos menos la tasa de interés que yo adquirí o que tocó pagar en este ejercicio. ¿Sí? Eso me da 965.666. Y para el saldo final o para el nuevo saldo vamos a coger el saldo anterior, es decir, los 4.876.000. Y le vamos a restar el abono a capital, que serían los 965.666. Vuelvo y les digo, el Excel, estos ejercicios los hacemos en 5 minuticos, desde que tengamos el ejemplo bien, y arrastramos los valores, ¿sí? Pero resulta que a mí me gusta hacerlo manual, listo, no hay problema, y así aprendemos más, no hay problema. 990.050, ¿sí? Traten de formularlo desde el ejercicio, ¿sí? Traten de formularlo, no importa si no lo van a arrastrar, traten de formularlo porque pues siempre son muchos decimales
y si no le ponemos los decimales en el Excel, me van a dar valores acá diferentes en este saldo final. Interés lo mismo, 3.911.188 por el 0.50%. Abono a capital, la diferencia entre los 990.050 menos el interés. El saldo serían los 3.911.188 menos los 970.494, ¿sí? Lo mismo para este ejercicio. En el interés lo mismo, 2.940.000 por el 0.50%. Y así para cada uno de los ejercicios que estemos realizando. Con el fin de que en este puntico que tengo acá, que está menos 0, me den completamente 0 o máximo 100 pesos. Máximo. Que se les vaya pues a los 1.000 pesos, ¿sí? ¿Por qué me refiero a esto? Porque no es lo mismo coger 990.050, 990.050 y así para cada uno, ¿sí? Mire que la diferencia pues puede ser 1 peso, 2 pesos, hasta 1.000 pesos se les puede presentar la diferencia entre los dos. Listo, por un lado. Ahora, si nosotros cogemos y sumamos estos intereses que tenemos acá, eso me da 73.396, ¿sí? Mire que es un valor completamente diferente a este valor actual que yo tengo, o esta diferencia entre el valor presente y el valor futuro de 123.000. ¿Qué pasa? Estos 49.751.000 pesos que tengo de diferencia, yo entre paréntesis, por decirlo así, es igual lo que yo salgo perdiendo por esta diferencia que yo tengo. O sea, lo que yo salgo perdiendo en total son 123.000 pesos, pero en contabilidad o el análisis que le hacemos así por encimita, vendrían siendo 73.396. ¿Por qué voy a esto? Porque a veces, por ejemplo, con los empleados ya no me pasa casi, afortunadamente. Con los empleados ya los jefes saben que le tienen que cobrar una tasa menos de 1.5 que le genere una rentabilidad. Pero me pasa mucho con esos préstamos a socios o accionistas. Eso sí me pasa siempre. Y hacerle entender a los socios o accionistas que esto, que ya sea por cuenta por cobrar o por cuenta por pagar, me va a generar este deterioro. Entonces, señor empresario, a partir de tal fecha me toca cobrarle una tasa de interés, y que esa tasa de interés sea un ingreso para la empresa o pues sea un gasto para la empresa, dependiendo pues de cómo se esté presentando la situación o el ejemplo como tal, ¿sí? ¿Cómo la ven hasta acá? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Jessica dice que bien. Sí, profe, bien. Fácil, ¿cierto? Sí, profe. Listo, entonces vamos a los demás compañeritos. Santi. Profe, no, pues bien, yo ese tema lo vi en análisis financiero, entonces digamos que, claro, O sea que es sino que no fácil. entendía era ahí por qué estaba dando un valor inferior, se supone que entendí otra cosa, pero no, ya está claro. No, sí, cuando yo esté haciendo este tipo de amortización y me voy a meter más como una parte contable, ¿sí? Me voy a meter más a una parte contable. Resulta que esas son unas cosas que me sacan canas, ustedes no se imaginan cuánto. Más que todo con los accionistas, que son los que prestan.
y piden prestado y nunca pagan, entonces siempre tengo ese inconvenientes, pero es con ellos. De resto, ya las empresas están aprendiendo mucho este concepto, o sea, ¿sí? Siempre que vayan a prestar, presten con una tasa de interés. Entonces, Sí, por lo menos que no les dé pérdida, profe. sí. Sí, yo tuve la experiencia de trabajar con un primo que era dueño de una empresa, así exactamente eso. Entonces el préstamo a socios y eso empieza a ser unos costos ahí todo raro, le presta a empleados 10, 15 millones sin interés a un año, 2 años. Ujú. Manejan eso, todavía hay empresas y lo viví, no tienen Sí, presente esa devaluación del dinero. exacto, entonces es bueno que sepan eso, pero yo me voy a meter a una parte contable. No significa que ustedes la tienen que saber, vuelvo y les digo, ustedes son como más en la parte de análisis, que es lo que me interesa, este tipo de análisis que hicimos acá, ¿sí? Pero, por ejemplo, contablemente, yo lo debo de registrar como una cuenta por cobrar, ¿sí? No los 5 millones, no los 5 millones porque realmente los 5 millones es lo que yo voy a recibir en un futuro, sino los 4 millones, perdón, los 4 millones 876 mil, 4 millones 876 mil 853 contra una cuenta por cobrar, pero que se llamen intereses presuntos por los 123.147, ¿sí? Contra el efectivo, que es el valor efectivo, que fue lo que yo le pagué pues a esa persona, ya sea por bancos o ya sea por caja, etcétera. A mí se me complica mucho cuando las personas hacen los préstamos y los hacen de esta manera por este motivo. Porque me toca hacerles una tabla de amortización, explicarle todo esto al jefe. Usted está perdiendo 123.000. Sin embargo, tengo que hacerle esta tablita de amortización e ir disminuyéndolo. Y la diferencia entre este valor que yo tengo acá, 73.396, menos los 123.147, es mi pérdida real. ¿Sí? Viene siendo como entre comillas mi pérdida real de lo que yo estoy prestándole a esta persona, ¿sí? Eso es lo que pasa y es algo que tenemos que tener muy, muy presente. Y muchachos, vuelvo y les digo, ustedes lo tienen que tener muy presente, que ustedes van a ser gerentes. Señor, Una pregunta. pregunte. Es que, hablando otra vez del ejemplo que le daba, ¿qué pasa si el contador no hace, o sea, el contador está obligado a dentro de la contabilidad tener esa depreciación que está perdiendo del dinero que está prestando y que está manejando, así que no está generando ningún interés? O sea, ¿por qué lo digo? Porque la empresa de mi primo ahora que hago el análisis, nunca lo tuvieron, o sea, nunca lo relacionaban en las reuniones de contabilidad cuando estaban en Estados Unidos. Eso no se veía por ningún lado, ¿cierto? Esa pérdida de ese dinero. O sea, eso es donde va quedando el dinero que va dejando de... Bueno, primero, sí. Primero, obligados no están, ¿sí? Pero para mí un excelente análisis, es que vuelvo y digo, Santi, y para todos, y yo sé que todos no son contadores, la teneduría de libros, que es el registro, lo que yo estoy haciendo acá, el registro o contabilización de cada una de las cuentas y reconocimiento de cada una de las cuentas, eso para los contadores ya no existe, eso lo hace cualquier persona, hasta un sistema contable lo hace automáticamente, ¿sí? Primero. Segundo, ya en este momento las empresas, Santi, lo voy a poner en silencio un momentico. Listo ya. Entonces, primero, la teneduría de libros, hacer esto para un contador, eso lo hace el auxiliar o hasta el mismo sistema lo puede hacer si usted es organizado con respecto al tema, ¿sí? Primero. Segundo, ya en este momento les pongo el ejemplo de la facturación electrónica que está haciendo la DIAN o que quiere hacer a futuro la DIAN. Bueno, señor empresario, este es el sugerido del impuesto de IVA que usted debe de pagarle al impuesto nacional, a la Dirección de Impuestos Nacionales y Aduanas, DIAN, por valor de tanto. Según las compras que usted hizo a nombre suyo,
¿sí? Cruzándola con las ventas que usted hizo o realizó durante esos periodos contables. Tenga su formulario. ¿A qué voy con esto? A que la tributación en Colombia ya se va a formar muy sistematizada. En este momento hay un proyecto donde dice, les voy a enviar a cada empresa un sugerido de impuesto de renta y complementarios para cada uno. Si lo va a pagar, bien; si no lo va a pagar, tranquilo, haga su análisis con su contador, revíselo y yo me encargo de revisar después. Eso es lo que quiere hacer la DIAN, que le paguemos lo que ellos digan y ya. Entonces, también la tributación como que también va a pasar de moda para el contador público. ¿Yo qué quiero para los contadores públicos en este momento? Y no solamente para los contadores, sino para todas las profesiones administrativas o contables. Esto, el analizar las cuentas. ¿Yo qué me gano con ir a la empresa y decirle, bueno, señora empresa, ustedes prestaron este año esta cantidad de dinero? Siguiente punto. No, analicemos, bueno, yo presté ese dinero, pero entonces, ¿qué rentabilidad me va a dar? ¿Qué ganancia? O sea, yo siempre tengo que pensar es en ganar algo. Ah, listo, no hay problema. Resulta que usted, jefe, le prestó a estos empleados 5 millones de pesos y usted les dijo que les tenían 5 meses para pagar esa plata, ¿sí? Es decir, que cada mes él le va a pagar 1 millón de pesos. Pero, señor, créeme que en este momento usted está perdiendo valor adquisitivo de ese activo o de ese dinero que usted tiene, que puede jugarlo de las maneras que usted quiera, ¿sí? Entonces esto le va a generar una pérdida de 123.000 pesos. Pero realmente, ¿cuánto le va a generar de pérdida? Realmente le va a generar de pérdida 49.751 pesos. Esa es la pérdida real. Sin embargo, pues si usted lo quiere seguir haciendo así, no hay problema, es su decisión. Pero yo, ¿qué entro a hacer? Asesorarle de que no vuelva a hacer esto, porque esto para la empresa pues es pequeñito, ¿sí? 49.000 pesos, 50.000 pesos no es nada. Un ejemplo, 50.000 pesos no es nada, pero digamos que yo me dedico a prestarle a los empleados. O sea, yo soy muy buena gente, soy un jefe que, ay, es que pasó esto con mi familia, se me cayó el techo, jefe, présteme. Ah, no, sí, tenga. O sea, muy chévere y todo. Pero pues yo no puedo, o sea, mi empresa no se dedica a prestarle a los empleados, definitivamente. Ya si quiero hacer un préstamo a empleados, pues entonces formen un fondo de empleados dentro de la empresa. No pasa nada. Hagan ustedes sus contribuciones. ¿Sí? Esa es la idea. Y pasa mucho, o sea, ya con los empleados pues ya no me pasa casi, pero sí me pasa, como les digo, con los accionistas. Ellos prestan y prestan plata, o piden prestado, o prestan de bolsillo de ellos. Entonces es como una complicación que siempre se da. Bueno, acá este ejercicio acá viene siendo la medición inicial. Santi, como le decía, no necesariamente el contador lo tiene que hacer, pero ya el contador dejó la teneduría de libros y el análisis fiscal. Que tengan que hacer planeación fiscal, sí, pero entre más financiero sea el contador, que le dé estas recomendaciones, más valor agregado le va a dar a su análisis de la empresa, ¿sí? Entonces, para que lo tengan. Entonces, esta sería la medición inicial. Y la medición posterior vendrían siendo el 1.000.000 de pesos al efectivo, el 1.000.000 de pesos, ¿sí? A la cuenta por cobrar, estos 695.000, estos 965.000, ay, madre, estos 965.666, cuenta por cobrar, contra otra cuenta por cobrar, pero esta cuenta por cobrar son los intereses, los 24.384, ¿sí? ¿Será que ahí ya perdón, esto no va por acá, este va por acá. ¿Será que ahí ya el ejercicio me da partida doble? No me va a dar partida doble porque pues es 1.000.000 contra 900. Ahí está la diferencia que decía Santi, que estos 10.000 pesos, esos 9.940 y 950, es lo que realmente estoy perdiendo por prestarle esa plata a ese empleado. Esto es lo que realmente estoy perdiendo yo.
Entonces, para que lo tengan muy presente, muchachos, en las empresas donde ustedes de pronto estén trabajando y quieran hacer parte de esa asesoría financiera, para que lo tengan muy presente al momento de también de sus empresas, pero de esas asesorías financieras que ustedes vayan a brindar, ¿sí? Bueno, ¿qué más tengo yo para presentarles? Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, vamos bien. No, profe, todo bien. Perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un break de 10 minuticos. Si llevamos una horita en clase, vamos a hacer un break de 10 minuticos y volvemos para mirar a ver cómo vamos a evaluar la próxima semana en el final, y para ponerles otro temita que son como lo único que me falta ya por darles a ustedes y por terminar la tutoría del día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Volvemos a Bueno, las profe. 3. Listo, profe. Volvemos a las 3:30. ¿Listo? Dos y media.
o sea, ricardamente. Así que si quieren aprender a hacer esta divinura, acompáñenme. En un envase como este vamos a agregar huevazo. Tanta huevazo. Le colocas a tu killer nuestro aceite. Esencia de vainilla. Y pásalo, mi negro. ¿Ya conocen a Goya la polla? ¡O a Juan Patricio! Esto es para agarrar cosas calientes como la olla de mala muerte. Pero en este video no va a salir la olla de mala muerte, así que vaya a nuestra armita le vamos a poner los polvos de hornear. Y muévalo cuidadosamente. Se las regamos a la mezcla. Y ahí tiene lechilla. Y menos kilo, mi negro. El amor. Ella es la muy bey, se cae a cada rato. Y cuando te empieza a doler la mano es porque está lista. Esto lo dejamos reposar por 15 minutos. Pues venga para acá. Llegamos, chicos. Al pequeño Gucci lo voy a embadurnar con un poco de mantequilla. Esto es echamos toda la mezcla. Ya vamos a sushi Gucci, o mejor dicho. Hardcore Mind incluye 3 libros que van a ser de gran utilidad para cada uno de ustedes. Nutrición inteligente, suplementación inteligente y Listo, vamos a continuar con otro temita que es el de propiedad de inversión. Cuando yo les menciono la palabra propiedad, de inversión, ¿qué es lo primero que piensan? En adquirir activos. Entonces por acá me dicen que adquirir activos. ¿Qué más? Propiedad de inversión es comprar algo que me va a generar. Comprar algo que genere rentabilidad, ¿sí? Listo, como lo dices antes, comprar algo que me genere una rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Con estas propiedades de inversión o la propiedad de inversión solo aplica únicamente para la compra de edificios, o más bien únicamente para bienes inmuebles, ¿sí? Solamente aplica para bienes inmuebles. Como dices antes, que me generen una rentabilidad. Resulta que los bienes inmuebles me dejan dos rentabilidades. Una rentabilidad es cuando yo lo arrendo, lo alquilo a un tercero. Tercero. Y la segunda rentabilidad es que recordemos que la propiedad de inversión sí o sí cada año me va a generar un avalúo catastral o un incremento por avalúo. Por avalúo, ¿sí? Es decir, que me sube el valor de la propiedad de inversión. Entonces, condiciones de la propiedad de inversión solo aplica únicamente para bienes inmuebles.
y me genera dos rentabilidades: la rentabilidad que se alquila de la propiedad de inversión a un tercero, o el incremento del avalúo por tener la propiedad ahí a nombre de la empresa o a nombre propio. A nombre propio. Entonces, en la propiedad de inversión existe una manera para reconocer. Bueno, ya miramos la manera para reconocer. Ahora vamos a mirar el reconocimiento inicial o la medición inicial. ¿Sí? En la medición inicial tenemos el valor de la compra del bien inmueble. A ese valor de compra le voy a sumar los gastos o costos que necesito para para poder arrendar el bien. ¿Sí? Eso me da el costo de adquisición. ¿Sí? Esa es la medición inicial de la propiedad de inversión. Para la medición posterior, existen dos métodos. Uno que es el modelo de costo. Recordemos que el modelo de costo es el mismo que aplicamos en propiedad, planta y equipo. ¿Quién me la recuerda? ¿Quién me recuerda la medición? El del costo de adquisición. No, medición posterior por modelo de costo. Profe, es el costo de adquisición menos la depreciación menos el deterioro. Perfecto, Vivi. Es el costo de adquisición menos la depreciación menos el deterioro. ¿Sí? Eso me da un nuevo valor en libros. Y el otro método, pues este ya lo conocemos, ¿sí? Este ya lo hemos estudiado bastante. Y el otro método es al valor razonable con efecto resultado. Cuando yo hablo efecto resultado, ¿a qué me refiero? Profe, ni idea. ¿Se acuerdan de ese nombre que vimos en estados financieros? Estado de resultados integrales. Que en este estado de resultados integrales vamos a encontrar las cuentas ingresos, costos y gastos. Tengan en cuenta siempre ese puntico. Cuando estemos hablando de efecto resultado de efecto resultado, estamos hablando de que me va a generar un efecto en mis estados financieros, pero en el estado de resultados integral, es decir, donde yo voy a tener un ingreso, un costo y un gasto, ¿sí? Entonces, voy a poner el ejemplo. Se compró una propiedad por valor de
se compró una propiedad por valor de 300 millones. 300 millones, se pagó unos gastos notariales por valor de 2.500.000 y se pagó una comisión a un vendedor por valor de, pongámosle, del 5% del bien. ¿Sí? Hasta acá. Entonces, recordemos que en el costo de adquisición o la medición inicial es la compra del bien, que fueron de 300 millones. Resulta que para yo poder adquirir o tener ese bien en mi poder, tuve que pagar una comisión del 5%, es decir, 300 millones por el 5%, eso me da 15 millones de pesos. Adicionalmente, pagamos unos gastos notariales por valor de 2.500.000, es decir que el bien en total, el costo de adquisición del bien fueron de 317.500.000, ¿sí? Hasta acá pues no hay ningún pierde porque pues es lo que dice el ejercicio y pues relativamente es fácil. Listo. Vamos a decir que ese activo, que esa propiedad de inversión, tiene una vida útil de, pongámosle, de 80 años y se compró el 1 de enero del 2019 y para el 1 de enero, para el 31 de diciembre, más bien 31 de diciembre del 2019 estaba costando 320 millones el bien, ¿sí? Ese es mi valor razonable. Entonces vamos a hacerla por el primer método, que es el modelo de costo, ¿sí? Recordemos que el modelo de costo es el costo de adquisición, que fueron los 317, menos la depreciación, ¿sí? Que en este caso la depreciación es los 317 millones 500 dividido los 80 años que tiene de vida útil. Este valor que yo tengo acá es mi depreciación anual. Anual, es mi depreciación anual, ¿sí? Es decir que a diciembre 31 del 2019, señor teclado, a diciembre 31 del año 2019, se determinó que la propiedad de inversión tenía un costo de 313.531.250 pesos. Eso es por el modelo de costo, ¿sí? Modelo de costo. Para el modelo de valor razonable,
yo debo de determinar el valor razonable, pongámosle acá modelo. Modelo. Valor razonable, ¿sí? Y a ese valor razonable le resto le resto el costo de adquisición. Listo. ¿Quién me recuerda cuál es el costo de adquisición de esta propiedad de inversión? Profe, los 317.500, no. Perfecto, los 317.500. ¿Sí? ¿Y el valor razonable? ¿Cuál vendría siendo el valor razonable? No es el que le tiene que restar la depreciación ya. No, porque recordemos que ese es un modelo. Recordemos que acá les estoy explicando los dos modelos que se pueden presentar en la propiedad de inversión. Uno que es el modelo de costo, que sería este, ya restándole la depreciación, ¿sí? Es decir, que la medición posterior a diciembre 31 del 2019 de este activo, de esta propiedad de inversión, es de 313 millones. Profe, ¿no sería entonces ese el valor razonable, los 313? Bueno, volvamos a Ahora, leer. dice que no. Dice, Entonces sería descontándole la comisión nomás. no señora, acá les puse el ejercicio. La propiedad tiene una vida útil de 80 años y se compró el 1 de enero del 2019 y para el 31 de enero del 2019 tenía un valor razonable. Acá me faltó algo. Tenía un nuevo costo, tenía, bueno, al 31, el valor del avalúo es de 320 millones. Recordemos que el valor del avalúo, el que tenemos acá, ¿sí? De 320, ese viene siendo mi valor razonable. Recordemos que el valor razonable es el valor del mercado, ¿sí? Lo que me diga que el mercado cueste el activo como tal. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Pues sí, profe. Entonces, valor... Sí, me perdí. Listo, entonces otra vez. Resulta que en la propiedad de inversión, vamos a ponerle esto en negrilla color rojito y sumámosle fuente. Entonces en el valor, la propiedad de inversión ya sabemos que son todos los activos que son bienes inmuebles, ¿sí? Y que buscan generar una rentabilidad por medio de un valor razonable, una rentabilidad por medio de un arrendamiento del activo o por un incremento del avalúo catastral, ¿sí? Me genera esas dos rentabilidades. La medición inicial de la propiedad de inversión es la compra del bien inmueble. A esa compra del bien inmueble le sumo los costos o gastos que yo incurra para que el activo esté disponible para su uso. A eso le podemos llamar las comisiones de la venta, los gastos notariales. Le podemos sumar si de pronto quiero adecuar o pintar la propiedad de inversión o el edificio o la casa que compré para generar rentabilidad, pues lo puedo hacer y eso suma como costo de adquisición del activo, ¿sí? Esa es la medición inicial. Para la medición posterior existen dos tipos de mediciones posteriores. Uno, que es el modelo de costo, que es el mismo que aplicamos en propiedad, planta y equipo, ¿sí? Entonces acá le voy a poner 1. O 2, que es el valor razonable con efecto resultado.
que dijimos que cuando estamos hablando de efecto resultado es que va a tener un movimiento en mis estados financieros dentro del estado de resultados integral como un ingreso, costo o gasto. Habíamos dicho eso, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que yo les pongo, que les compartí, es que se compró una propiedad por valor de 300 millones. A esos 300 millones súmele una comisión del 5% sobre la compra del activo y súmele también unos gastos notariales de 2.500.000. Hasta ahí no hay ningún problema. El costo de adquisición del activo viene siendo la sumatoria de los 300 millones que costó el bien, más los 15 millones de la comisión, más los 2.500.000 de los gastos notariales para nombrar el activo, ¿sí? Listo. Para la medición posterior, como les decía, existen dos mediciones posteriores. Una que es el modelo de costo, que es el costo de adquisición menos la depreciación acumulada, y otro que es el modelo de valor razonable. Para el modelo de valor razonable es supremamente importante tener, entonces voy a ponerles acá, para el modelo del valor razonable, siempre debo de tener un valor del mercado. Siempre debo de tener valor del mercado. Si yo no tengo ese valor del mercado, yo no le puedo medir por medio de este método del valor razonable, ¿sí? Entonces en el ejercicio determinamos que el valor razonable o que el valor del mercado del activo a diciembre 31 del 2019 tiene un costo de 320 millones. Entonces, como una manera fácil de entenderlo, por el modelo del valor razonable, vamos a coger el valor razonable y le vamos a restar el costo de adquisición del activo. Es decir, que esta diferencia me da positiva o me da negativa. Profe, da positiva. Da positivo 2.500.000. 2.500.000, perfecto, hasta ahí vamos bien. Resulta que esta diferencia que yo tengo acá, como ya sé que me dio positiva la diferencia, esto para mí es una rentabilidad, o más que rentabilidad, lo voy a reconocer en el ingreso, en la cuenta de ingreso, como un ingreso, valga la redundancia, como un ingreso por valorización de propiedad de inversión, ¿sí? Entonces, mire lo que estoy diciendo acá. Me está afectando mi estado de resultados como un ingreso, en este caso, de 2.500.000, incrementándome la propiedad de inversión e incrementándome el ingreso por revalorización de propiedad de inversión. Vamos bien hasta acá. Pero resulta que existen dos posibilidades, que me genere una rentabilidad o que me genere una pérdida. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. Entonces acá para que genere rentabilidad. ¿Qué pasa si de pronto me genera una pérdida? Valor del avalúo no es de 320, sino que pongámosle 310. Para que genere una pérdida, ¿sí? Entonces resulta que el valor razonable del activo no son 320 sino 310, ¿sí? Y el costo de adquisición son los mismos 317.500.000. Es decir, que eso me está generando, mire que el valor es negativo, y si es negativo me está generando una pérdida, es decir, que dentro de mis estados financieros yo lo voy a reconocer como
un gasto por valorización de propiedad de inversión. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de reconocer la propiedad de inversión con los dos modelos que tenemos acá. Hasta acá vamos bien. Sí, profe. Perfecto. Resulta que la propiedad de inversión es un caso muy especial. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman la decisión, entonces, bueno, resulta que para tener esta propiedad de inversión hay que tener en cuenta lo siguiente. Como empresario o como gerente y como contador o analista financiero, debo de tomar qué método, debo de mirar qué método de medición posterior, voy a ponerle MP, de medición posterior es mejor para la empresa. Entonces, ¿cuál consideran que es mejor para la empresa dentro de estos dos modelos que tenemos acá? ¿El modelo de costo o modelo de valor razonable? Valor razonable toda la vida. ¿Sí? Listo. Yo estoy de acuerdo, el valor razonable. Exacto. Valor razonable porque primero no le estoy quitando vida útil al activo por el uso que yo le dé, ¿sí? Primero. Segundo, siempre me va a generar una rentabilidad. Siempre que estemos hablando de propiedad de inversión, me genera una rentabilidad. ¿Cuál es el contra de este ejercicio o cuando lo reconocemos al valor razonable? Que me va a afectar mucho en la parte de la tributaria. Es decir, si lo vamos a ver por la parte tributaria, es mejor por modelo de costo, porque es lo único que me lo permite en la tributaria. Es decir, este ingreso que yo tengo acá, este ingreso no sería un ingreso tributariamente, tendría que reconocerlos a los 317 millones y generar una depreciación por ese activo que tengo. No los voy a enredar con eso. Si ustedes me preguntan a mí, la mejor opción es siempre, y voy a decir siempre, el valor razonable, porque siempre me va a generar una rentabilidad, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuando estén presentando impuestos de renta, el impuesto de renta que ustedes vayan a presentar o les va a incrementar o les va a disminuir por este motivo, por esta cuestión que tenemos acá. Listo, es como un comentario. Señora. Profe, una pregunta. Mira que, pues, yo la verdad la contabilidad de mi empresa nunca la he manejado yo siempre la he dejado como en manos de la contadora. Sí. Y pues a mí me ha tocado ya declarar varias veces el formulario de renta, pero como las ventas no superan los no sé cuántos millones, en fin, el caso es que la DIAN siempre tiene, o sea, siempre la contadora me deja un saldo a favor. Sí. Entonces, ¿eso cómo funciona allí? ¿O ella qué utiliza? Porque yo la verdad, yo le entrego a ella solamente los egresos, o sea, yo le entrego como lo básico y ella se encarga de resolverme todo el resto del proceso, pues porque a mí la contabilidad sí no me gusta ni poquitico, entonces yo solamente le entrego todo lo que ella me dice que le entregue y ya. Listo. Martín, hagamos una cosa, déjeme esa pregunta para el final porque me estoy yendo un poquitico del tema que tenemos acá, ¿sí? Pero déjeme la pregunta que yo se la resuelvo ya finalizando por ahí a las 3:30, 3:40, ¿listo? Para yo mostrarle a la contadora, si usted solamente le entrega lo básico, yo le muestro cómo hace la contadora para bajarle la información suya de cada año. Entonces, vamos a terminar acá. Si ustedes me preguntan a mí como financiera, ¿cuál de los dos métodos es mejor? El valor razonable. Pero si me preguntan a mí como tributarista, ¿cuál de los métodos es mejor? Modelo de costo. Pero no es lo que yo quiera como tributarista, es lo que ustedes como gerentes consideren que es mejor para la empresa. Pensémoslo de la siguiente manera. La empresa siempre
siempre que tengamos una propiedad, bueno, les hago la siguiente pregunta. ¿Será que si yo tengo una propiedad, llámese terreno, llámese edificio, llámese casa, cada año me va a disminuir el valor de la propiedad que yo tenga? No, No. si es propiedad, si es un terreno, no, Se va a valorizar. siempre se va, Exacto. se evalúa más. Siempre se... Tiende a superar, pero no siempre. Gracias. Gracias, Santiago. Entonces, normalmente, o lo normal, es que siempre me va a generar mayor valor cada año, ¿sí? Nunca me va a disminuir, pues nunca he visto el caso de que me disminuya el valor de la propiedad de inversión. O sea, tiene que ser un lugar donde esté, me perdonarán, pero tendría que ser un hoyo, pues, para que me baje el valor. Ay. Nadie escuchó, Santi, tranquilo. Eso queda grabado. Si preguntan, yo sé dónde vive. Ah, mentiras, no. Pero entonces casi siempre tienden a subir el valor del activo, ¿sí? Casi siempre. Si me preguntan a mí como financiera, siempre voy a escoger este valor razonable por ese motivo, porque siempre me va a generar una rentabilidad dentro de mis estados financieros, ¿sí? Listo. Eso era como para que lo tuviéramos claro. ¿Qué pasa? Que yo debo de estar segura qué decisión voy a tomar para manejar la medición posterior. Para manejar la medición posterior. Es que acá me equivoqué. Acá es 1, para que no se me vayan a confundir. Entonces, lo que yo debo de hacer es tomar la decisión perfecta para la medición posterior, porque voy a manejar ojo acá, el modelo de costo para todos los activos de propiedad de inversión que yo tenga, o el valor razonable para todos los activos que yo tenga de propiedad de inversión. Ejemplo, yo me dedico a comprar casas para generar renta, o sea, para arrendarlas, ¿sí? Entonces yo tomé la decisión de que la primera casa que yo compré la voy a medir al valor razonable, pero resulta que dentro de 5 años compré otra casa, pasados 5 años compré otra casa y tomé la decisión de que esa casa la voy a medir en la medición posterior por modelo de costo. Chicos, ahí estamos cometiendo un error que no me lo permite la norma, ¿sí? Porque la norma me dice, ojo, señor empresario, señor o persona que está leyendo esta norma, fíjese qué medición va a utilizar y téngalo estipulado dentro de sus políticas, porque o usted va a manejar o usted va a manejar pero las dos junticas no las va a manejar, o es una o es otra, ¿sí? Ni tampoco me las va a combinar, ¿sí? Entonces, si usted quiere hacer un cambio en esa política contable, pues lo puede hacer. Espérenme un momentico. Usted las dos no las puede hacer. Entonces, a eso es lo que yo me refiero y a eso es lo que yo voy a decir acá. Entonces, como empresario, como gerente, como contador o como analista, debo mirar qué método de medición posterior es mejor para la empresa. Porque esa es la que voy a utilizar y con negrilla para todos los activos de propiedad de inversión, ¿sí? Sí o sí tiene que ser de esa manera y lo debemos de tener claro. Ahora, si yo tomo la decisión o si la empresa toma la decisión de medirlo al modelo de costo, ojo acá, si la empresa tomó la decisión de medirlos al modelo de costo porque pues es una ventaja más tributaria, ¿sí? O sea, la empresa dijo, no nos estresemos, midámoslo al modelo de costo, sáquenla en depreciación ese activo y ya, pare de contar. Listo, señor empresario, no hay problema. En las revelaciones o más bien en las notas a los estados financieros,
a los estados financieros, yo debo o la empresa debe de poner el valor razonable del activo de propiedad, de inversión, ¿sí? Entonces, ejemplo, la empresa tomó la decisión de medirlo por el modelo de costo, es decir, que dentro de la contabilidad tienen los 317 millones 500 menos la depreciación, este es el valor de en libros. La contadora o la que está haciendo los estados financieros puso una chorrera de información y que pues para al final decir, ese es el nuevo valor de en libros del activo. Resulta que dentro de esas notas a los estados financieros yo debo de decir, bueno, la medición posterior que se utilizó para esta propiedad de inversión, para la propiedad de inversión ubicada en tal dirección, que tenía un costo de adquisición de 317 millones que se adquirió en tal fecha, a diciembre 31 la medición posterior tiene un costo en libros de 313 millones 531. Sin embargo, el valor razonable del activo de propiedad de inversión ubicado en tal dirección tiene un valor de 320 millones de pesos. Es eso, decir cuánto está costando en el mercado ese activo o esa propiedad de inversión. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, es súper importante que tengan esto claro porque lo van a tener que leer o lo van a tener que mirar al momento de realizar todas las notas a los estados financieros. ¿Tienen alguna duda con respecto a los temas que vimos hoy? Profe, en resumen, yo lo que veo es que es muy similar a lo que el ejercicio que uno hace en propiedad, planta y equipo, sino que en propiedad, planta y equipo siempre se tiende a depreciar. Exacto. Se tiende a evaluar, ¿se dice? Sí, pero mire que tiene un poquitico de los dos, ¿sí? Mire que la diferencia, muchas gracias Santi por acordarme de esta información. La diferencia entre propiedad, planta de equipo y la propiedad de inversión es que la propiedad, planta de equipo yo puedo manejar dos métodos de medición posterior, mientras que en esta, entonces en propiedad, planta de equipo tenemos el modelo de costo y el modelo de revaluación. Yo a ustedes no les voy a explicar el modelo de revaluación porque esto no les compete a ustedes. Entonces, en propiedad, planta de equipo. En propiedad, planta de equipo puedo manejar los dos, ¿sí? Pero en propiedad de inversión o manejo una o manejo la otra. En este caso, si yo tomé la decisión de manejarlo por el modelo de costo, mire que estoy haciendo lo mismo que hago en propiedad, planta de equipo. Estoy disminuyéndole el valor al activo de propiedad de inversión. Pero si yo tomé la decisión, o si la empresa o gerencia tomó la decisión de medirlos al valor razonable, pues sí, tiende a subirme un poquitico el valor del activo. ¿Sí? Esa es como la diferencia entre el uno y el otro. ¿Cómo la ven? Bien, profe. Perfecto. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Ya les voy a subir un tallercito que tenga un poquitico de propiedad de inversión y un poquitico de este tipo de mediciones posteriores. Profe, una pregunta. ¿Usted va a subir de pronto el documento que estuvo realizando la clase hoy a la plataforma? Sí, señora. Uy, está enfermo. ¿Cómo? Paola que parece enfermita. Qué pecado. Sí, Santi, tengo gripita. Lo importante es que no tenga fiebre. ¡Ay, coronavirus! Ay, qué pecado, no. El coronavirus nos ataca, el coronavirus. Bueno, entonces ya les voy a subir un tallercito para que hagan este ejercicio, ambos ejercicios, y los empecemos a resolver. Y acá le pongo pausa. Le voy a poner stop.